Continuamos, la venganza será terrible por las 7:50, cada uno en su casa. Y recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes, que es 6585-5580, prefijo 11 o 54911, si es desde el exterior, claro. Bueno, el otro día en el streaming hablamos acerca de una carta de San Pedro, Sí, una supuesta carta de San Pedro que me había sido obsequiada por Stronati. sí, me acuerdo. Sí, en esa carta San Pedro se lamenta de algunos de sus milagros y habla o menciona brevemente a Simón el Mago. Hoy vamos a hablar de él y vamos a ver por qué San Pedro lamentaba haberlo perjudicado un poco. Primero, digamos que Simón había nacido en Samaria, en la antigua Palestina. El nombre samaritano, quiere decir guardián, se debió a que estos hombres se proclamaban guardianes de la auténtica ley divina de Moisés, que a su parecer había sido modificada por los israelitas. Los samaritanos, de idéntico origen israelita, de regreso del exilio, se separaron del resto del pueblo y fundaron un santuario rival del de Jerusalén, en Garitzim. Simón el Mago nació ahí en Gita, en Samaria, aproximadamente en la misma época que Cristo. La verdad es que nunca se pudo saber exactamente la fecha de su nacimiento, lo mismo puede decirse de Cristo. Algunos dicen que fue samaritano y que de allí nació su disputa con la ortodoxia judía y luego con los apóstoles. Pero la verdad es que su disputa con los cristianos se debió a su carácter de mago. Se ha dicho que Simón descubrió en sí mismo una naturaleza divina y acabó por considerarse la emanación directa y verdadera de Dios en la tierra. No era Jesús, sino Simón para él, el Mesías auténtico, dueño de poderes incluso más notables que los del Cristo y que los de cualquier Mesías rabínico que pudiera aparecer. Eso es lo que pensaba él. Simón predicó en compañía de una prostituta llamada Helena, que era hermosa. La había comprado en un prostíbulo de Alejandría. Para sus discípulos, los simonianos, Helena era la encarnación del pensamiento divino y solo junto a ella Simón podía operar los milagros más asombrosos. En sus homilías, Clemente de Alejandría dio una lista de los milagros del mago. Voy a esa lista. Hacía caminar a las estatuas. No está mal. Bueno. Se revolcaba sobre el fuego sin quemarse. Volaba. Convertía las piedras en marroco, en pan. Podía convertirse en cualquier cosa a su placer. Casi siempre lo hacía en serpiente o en cabra. Podía aparecer con dos caras, como Jano, una adelante y otra atrás. Hacía aparecer fantasmas dotados de las formas más diversas. Esta me encanta. Obedeciendo sus órdenes, el mobiliario de una casa se presentaba por sí solo para el servicio. Pegaba un chiflido y enseguida acudían las sillas al galope. Espectacular. Y se le ponían atrás para que él se sentara. Dice el cronista que resultaba curioso que todos los milagros de Simón se vieron avalados por Áquila y Niceto, dos discípulos de Cristo, fuera de la lista, ¿no? Niceto escribió que aquel que tenían por impostor, se refería a Simón, realizaba a veces los mismos milagros que su Señor. En realidad Clemente y los demás cristianos no negaban los prodigios de Simón, sino que los atribuían a la magia e insistieron constantemente en su aspecto herético. Cronista de los milagros de Simón el Mago fue también Berenice, la novia de Tito,
La novia de Tito, no el muchacho de la otra esquina. De No, Tito, señor. el emperador romano, ¿no? Berenice contó también que todos los días Simón hacía que aparecieran en los foros públicos de Tiro, donde lo conoció. Tiro es una ciudad de Fenicia, o lo era. Aparecían espectros y fantasmas que llenaban de estupor a toda la ciudad. Iba precedido de una multitud de sombras que, según él decía, eran las almas de los muertos. Varios hombres se esforzaron en demostrar la impostura de Simón, Sí. pero él logró atraerlos a su favor. Y luego, con el pretexto de ofrecerles un festín, y habiéndolos recibido en su mesa, los castigó con diversas enfermedades, o algunos los entregó como siervos a los demonios. Famoso fue el momento en que Simón, según los Hechos de los Apóstoles, trató de sobornar a San Pedro para obtener el poder de imponer las manos. La imposición de manos, ¿no? Es una forma de curación. Sí, claro. Esa indignidad se hizo célebre con el nombre de simonía. Algunos dicen que quiso obtener alguna legalidad para la operación de sus milagros. No la obtuvo y continuó con sus prédicas heréticas y con un enfrentamiento más violento, sobre todo con el propio Pedro, que si bien se mira era también su tocayo, ya que el verdadero nombre de Pedro era Simón. La muerte de Simón tuvo lugar justamente en una disputa con San Pedro, lucha que implicó un extraordinario cruce de milagros. Pedro llevaba mucho tiempo deseando enfrentarse con Simón, parece que lo tenía montado entre ceja y ceja. Pero parece que el mago, Simón, tenía en la entrada de su casa un perro guardián enorme y sanguinario que defendía la puerta. Pero a San Pedro no le importó, se presentó en la puerta y le ordenó al perro que acudiera ante su amo y le dijera con claras palabras que un siervo de Dios quería hablar con él. Y dice Voltaire, que cuenta también este episodio, que el perro cumplió con su nueva misión de ayuda de cámara y fue y le dijo: mire, ahí en la puerta hay un siervo de Dios que quiere hablar con usted. Entonces Simón retrucó el milagro y le ordenó a su perro que le dijera a Pedro en buen latín que podía entrar. Una vez juntos, para darse dique ante el apóstol de su superioridad, Simón levantó vuelo, pero parece que Pedro lo hizo caer. Resultado, 2 piernas fracturadas. Pero la disputa continuó. Simón y Pedro coincidieron otro día al paso de un cortejo fúnebre que llevaba a enterrar el cadáver de un niño. Pedro detuvo a la comitiva y propuso a la gente un curioso trato. Pedro preguntó a los caminantes si aceptaban convertirse a la fe de aquel de los dos que resultara capaz de resucitar al muerto. Y todas las personas accedieron. Pero ¿y Simón qué fe predicaba? Bueno, la fe de sí mismo, ¿no? Simón puso una condición, dijo: tan pronto como empiece yo a obrar el milagro, Pedro deberá ser ejecutado. Y los presentes aceptaron. El niño comenzó a reaccionar bajo las invocaciones de Simón. Ya los del cortejo empezaron a mirar mal a Pedro, ¿viste? Que pidió a los gritos que no se dejaran engañar. Dice: pará, dice. Pidió que Simón demostrara si era capaz de hacer hablar, comer y caminar a aquel niño. Sí. Ojo, dice. Y Simón no pudo lograrlo. Entonces le tocó a Pedro, que lo resucitó con todas sus facultades. Listo. El chico habló, comió, todo. Entonces la turba se lanzó sobre Simón, pero Simón voló y eludió la muerte. Y se produjo una última disputa, que es una de las versiones más difundidas de la muerte de Simón. Parece que Simón, para reivindicar sus poderes, aseguró que si lo enterraban vivo, resucitaría al cabo de 3 días, a semejanza de Jesús. Bueno, nunca nadie lo volvió a ver. Chau. No. Se murió. ¿Lo enterraron? No, bueno, pero... Ahora, alguno de los que lo enterró podría ir a haber ido a ver.
A la noche, ayudarlo. Claro, qué sé yo. Dice, no, nunca lo volvieron a ver. Y se fueron a fijar. No. No, no fueron, nada, lo dejaron ahí. Y bueno. Bueno, aquí termina esta historia muy, muy interesante, ciertamente, ¿no? Me pregunto, ¿qué canción servirá para amueblarla? Me parece adecuada la canción En el azul pintado de azul de Domenico Modugno, que la gente suele denominar como volare. Volare Sí. o, bueno, yo cada vez que la oigo me acuerdo de Simón el Mago, ¿no? Sí. Volando perseguido por San Pedro. Así que escuchamos a Modugno. Dale.